Perfecto. Así que bueno, un gran abrazo a todos, un saludo, agradecido de que se hayan conectado, se hayan primero registrado, porque hay personas que van a ver este webinar en diferido y por supuesto también que se hayan conectado en vivo, sobre todo a todas las personas que se conectaron en vivo y que me están acompañando y que, bueno, ahorita a este momento tenemos ya más de 100 personas aquí, pero son muchos más, porque fíjense que Rodolfo me está diciendo de que de Proseín nada más hay más de 10. Y también nos saludó la gente de CELAR, en Barquisimeto, la gente de Zoom, que también hay varios en la oficina. Así que de verdad que muchas gracias a todos. Quiero empezar, ya que estamos en un momento de agradecimiento, empecé por ustedes que están conectados, que son los que le dan sentido a esto. Súper contento, de verdad, de poder tener personas que estén interesadas en conectarse un rato, que me compartan su tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Y bueno, por supuesto, también en este momento de agradecimiento, agradecerle a los patrocinadores, a las empresas que nos acompañan, a Zoom, que bueno, está haciendo cosas increíbles para llevar mercancías, documentos a nivel nacional, y que ahora además tiene la posibilidad de hacer las remesas por esta alianza con Western Union, que resuelve tantos problemas para mucha gente que está fuera de Venezuela y que quiere ayudar a sus seres queridos. Por supuesto, bueno, Useful, que es mi empresa de consultoría, que es la que me permite experimentar con todas estas cosas que estamos haciendo y, y compartiendo con los clientes. Gracias, Anita, que está aquí conmigo, de mi equipo. Hoy quise hacer este webinar solo porque quería que habláramos de los competidores, un tema, como yo decía, que a veces queda relegado, sobre todo en mercados en donde estamos en una situación en donde estábamos en aprietos y la competencia realmente perdió relevancia hasta ahora, porque sabemos, la mayoría de los que están aquí conectados, seguramente si se les hiciera una encuesta en un mercado como el que estamos viviendo, se empieza a sentir la presión de los competidores, lo cual, por cierto, no es nada malo en lo absoluto, pero a veces es incómodo, ¿no? Y por eso quería dedicar el webinar de hoy a hablar del análisis de los competidores, un tema que tengo muchos años trabajando. De hecho, fue de mis primeras materias que di como profesor, primero en la Universidad Metropolitana, una materia que se llamaba Inteligencia Competitiva, y así fue que entré a IESA como profesor hace más de 20 años, con un curso de inteligencia competitiva y análisis de la competencia. De hecho, mi primer libro se llama Análisis de la competencia. Aquí les puse en el chat hace mucho rato el enlace, pero ahí está, lo volví a poner. Ah, bueno, Anita también lo puso, gracias. Está en mi sitio web, la sección de libros, y ahí está el libro Análisis de la competencia, que es un libro que yo escribí, fue el primero que publiqué con ediciones IESA, que era para hablar de este tema. Y como yo pongo en el subtítulo del libro, es un manual para competir con éxito en los mercados, porque es un poco prestarle atención a lo que está haciendo la competencia. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Yo hoy, básicamente, lo que quería compartir con todos ustedes era, primero, hablar un poquito del contexto. ¿Por qué tiene sentido que hoy, después de varios años, retomemos este tema de los competidores? Así que, como siempre, me encanta comenzar mi charla con el análisis contextual, que nos ayuda mucho a entender por qué esto es importante hoy día. Luego quiero hablar un poquito de la parte estratégica, porque es muy importante ver esto en un contexto estratégico y cómo se relaciona con algunos enfoques de estrategia de negocio y cómo puede contribuir. Y luego quiero poner, como entrar un poquito más en detalle en la parte instrumental. Bueno, cuando voy a hacer el análisis de los competidores, ¿cómo lo hago? ¿Qué cosas son importantes? Empezando por definir quiénes son mis competidores, porque a veces yo me he encontrado compañías que no tienen claro quién es su competidor. Piensan que es uno y resulta que hay otros competidores que están haciendo daño y no los tenemos en el radar. Y por último, quiero hacer una pequeña reseña a cómo la investigación de mercados tradicional puede ayudar en este tema de los competidores, porque cuando uno habla de análisis de los competidores, mucha gente lo asocia con un tema de espionaje industrial, vamos a hacer un laboratorio a ver cómo espiamos a la competencia, y no, en lo absoluto.
Aquí la clave es tener claro qué es lo que necesitamos saber de la competencia, que realmente es importante, porque si no al final terminamos indagando cosas que no sirven para nada, no ayudan en la toma de decisiones, no aportan en la estrategia. Entonces lo importante es tener foco, qué competidor, qué información y utilizar técnicas sencillas que además ya estamos utilizando, como la investigación de mercados, que nos puede dar un gran aporte para comprender a los competidores de una manera totalmente legítima, ética, porque aquí no se trata de revisarle la basura a nadie, ni de contratar a un espía o poner grabaciones secretas, ¿no? Sino simplemente observar en el mercado. Hoy día tenemos una gran ventaja que es la Internet, tanto la web o los sitios web y el motor de búsqueda Google y algunas herramientas como Google Trends, etcétera, y también todo lo que son las redes sociales. Así que son grandes herramientas que nos pueden ayudar mucho a hacer este análisis de una manera aséptica, de una manera ética, de una manera rápida y eficiente. Así que voy a compartir entonces con ustedes mi pantalla. Eh, Voy a compartir pantalla y con mucho gusto podemos aclarar preguntas, lo que ustedes quieran preguntar sobre el tema. Esa es un poco la idea, ¿verdad? Vamos entonces a empezar por el contexto, como les dije. El contexto competitivo actual. Fíjense que la primera cosa que les quiero compartir es una encuesta que la he utilizado en varias conferencias que habla de qué afecta, qué problemas preocupan a las compañías hoy día. Y fíjense que, bueno, obviamente, en un contexto de recesión económica o de bajo crecimiento, las ventas son el principal dolor de cabeza. O sea, oye, el mercado cayó, necesito vender más y por eso protagoniza. Hay temas financieros importantes, no solamente porque subieron las tasas de interés en general, sino porque hay países, como el caso particular de Venezuela, donde ni siquiera hay crédito bancario convencional. Entonces esto es un problema importante que afecta las capacidades de competir y de crecimiento. Y bueno, temas de suministro que están vinculados también a las cadenas de suministro, a todo lo que ha pasado con el COVID, regulaciones propiamente dichas, pero fíjense que dentro de las 5 primeras preocupaciones, básicamente están eh, el tema de la competencia, dentro de las 5 primeras. O sea, la competencia incomoda, la competencia afecta nuestras estrategias, porque nosotros cuando diseñamos una estrategia, lo hacemos basado en un análisis del contexto, de un entendimiento del cliente y de sus necesidades, y es como cuando uno está jugando ajedrez, que uno piensa sus posibles jugadas, pero luego esas posibles jugadas se ven afectadas por la jugada del contrario. Así que la competencia, lo dicen gente como ustedes, que tienen negocios, que son ejecutivos, profesionales, definitivamente la competencia está allí y afecta, incomoda, como yo decía, en el mercado actual. De hecho, ¿por qué hoy incomoda más que antes? Porque si esta encuesta lo hubiéramos hecho hace 5 años o hace 3 años o en plena, el primer año de la pandemia 2020, quizás tenía menos importancia. Pero está afectando porque hoy día, bueno, primero porque estamos en una economía de bajo crecimiento. Sí, es verdad, estamos creciendo, pero ese crecimiento no es suficiente y si la torta, cuando hacemos la similitud del mercado con una torta, si esa torta no crece lo suficiente, si yo quiero crecer, obviamente yo para poder crecer por encima del promedio del crecimiento del mercado, tengo que quitarle a los demás. Y eso hace que la rivalidad sea mayor. Así que ese es un primer tema importante, un bajo crecimiento. Fíjense que en América Latina el crecimiento estimado para el año 2022 es el 3%, un crecimiento bajo. En el caso de Venezuela, que es un crecimiento superior, que se estima entre el 7 y el 8%, sigue siendo un crecimiento bajo si lo vemos en la perspectiva de dónde está Venezuela, de dónde viene, en donde experimentó 6 años de caída del PIB consecutiva, con una contracción equivalente a más del 70% de la economía. Entonces el 7%, 8%, claro que es bueno,
pero sigue siendo insuficiente. Entonces, si yo tengo una empresa que hoy día es el 10% de lo que era antes, obviamente yo necesito un crecimiento mucho más agresivo que un 7% para recuperar mi tamaño o mi escala de planta y ser eficiente, porque ahorita estoy en una escala que no es eficiente. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo, esto es interesante porque los estudios de mercado en América Latina describen un deterioro de la lealtad hacia las marcas. De hecho, a ese comportamiento le pusimos un nombre, a esa tendencia, que se llama, ¿cómo se llama la tendencia? Deterioro de la lealtad de marcas, ¿no? Si mal no me recuerdo el nombre exacto. Y fíjense que lo que dice es que en Latinoamérica el 26% de la población está comprando su marca favorita, es decir, el 74% no. Y en el caso de Venezuela, otra vez el 7%, pero en este caso es un número impactante, porque el venezolano se vio expuesto a un mercado con mucha escasez y aprendió a flexibilizarse. El venezolano está experimentando, entonces, o está demostrando una menor lealtad hacia las marcas que la que tiene el promedio de la región. Así que esto es un dato impactante. Estos primeros dos datos, justifican la importancia que tiene la competencia y por eso aparece entre los principales problemas. Entonces, bueno, la torta no crece lo suficiente y hay mayor rivalidad. Y además, estos competidores, perdón, estos consumidores a los que nos estamos enfrentando, o estos clientes, si estamos en un mercado B2B, están mucho más abiertos a moverse entre proveedores o entre marcas. Y eso hace que también la rivalidad sea mayor. Así que esto es importante entenderlo. Hay unas condiciones además particulares, en el caso de Venezuela específicamente, bajas barreras al comercio internacional, es decir, es muy fácil en las importaciones, incluso se está dando competencia desleal porque entran muchas importaciones que no cumplen con los requerimientos de comercio internacional e incluso la propiedad intelectual, temas de marcas, etcétera. Y además, la moneda, en este caso el bolívar, tiende a sobrevalorarse o a sobrevaluarse y eso estimula también las importaciones o favorece a las importaciones. Así que estos dos factores, que son distorsiones del contexto, favorecen la competencia o la rivalidad de la competencia, sobre todo la que proviene del exterior o de productos importados. Así que esto es un caldo de cultivo perfecto para que haya una mayor rivalidad y por eso empezamos a ver estas cosas en donde, oye, sí, hay problemas y dentro de estos problemas aparece la competencia. Y por eso a muchos de nosotros nos está empezando a incomodar la competencia o a afectar la competencia en nuestros sectores. ¿Cómo se manifiesta esa mayor rivalidad? Porque estamos hablando, hay mayor rivalidad, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se ve la rivalidad? ¿Cómo la percibimos en el mercado? Bueno, presiones de precio, porque hay oferentes que bueno, Anita me estaba recordando que la tendencia que tiene que ver con la lealtad de marca le pusimos desapego de marca, ¿verdad? Gracias, no me acordaba el nombre. Esa es una tendencia que presentamos en el 2020, 22, sí, para este año. La presentamos a finales del año pasado. Bueno, ¿cómo se manifiesta la rivalidad? Presión en precios, competencia por canales de distribución, sobre todo los productos que se distribuyen en canales en donde empiezas a competir por el espacio en el anaquel. Eso es otra manera, otra manifestación de la rivalidad. La publicidad o las promociones, lo que llamamos los estímulos, empezamos a ver que están muy presentes para favorecer una marca que quiere inclinar la aguja a su favor. La innovación en productos, en servicios e incluso modelos de negocio. Esas son todas, no son todas, perdón, pero son algunas manifestaciones comunes de una mayor rivalidad. Que en el fondo, el bottom line es que afecta la rentabilidad, porque cuando hay mayor rivalidad, esa por cierto es una de las famosas 5 fuerzas competitivas de Porter que afectan la rentabilidad en los mercados. Una de ellas es la rivalidad. ¿Las otras cuáles son? Bueno, las barreras a la entrada, los productos sustitutos,
y el poder de negociación de proveedores y clientes. Cuando esas fuerzas son contrarias, la rentabilidad en la industria se ve afectada. Así que esto es un poco cómo se ve esa rivalidad. Entonces, la gran pregunta que yo les hago, o les invito a que se hagan su autoexamen en su industria, es cómo están estos elementos. Si esto está presente, definitivamente indica que la rivalidad está incrementándose en nuestra industria. Vamos a hablar un poquito de las implicaciones estratégicas. No voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente la manera de defendernos de la rivalidad en un contexto clásico es a través de las estrategias competitivas que Porter las explicó muy bien al clasificarlas en tres. La diferenciación, que es cuando nosotros nos defendemos de la competencia diferenciándonos. Oye, si yo tengo mucha rivalidad de la competencia en la industria, entonces yo construyo marca, diferencio mi marca para poder básicamente defenderme de esa rivalidad. Esa es una manera de competir en los mercados. Obviamente hoy estamos en un mercado donde hay un desapego de marca, como decíamos, con esta tendencia. Entonces esto no es tampoco tan fácil hacerlo. Luego tenemos otra manera, otra estrategia, el liderazgo en costo. Cuando yo me voy por el volumen y costos más bajos o precios más bajos, lo cual hoy día tampoco es fácil, porque es una ventaja competitiva difícil de sostener en un mercado donde siempre va a haber alguien más grande que yo. Y sobre todo en el caso particular de Venezuela, en donde tengo unas condiciones de distorsiones macroeconómicas o de mercado que facilitan la entrada de productos importados que vienen con economías de escala gigantescas porque vienen de China o de mercados donde hay una escala de planta muy superior. Entonces, esas son dos estrategias. Y la tercera, que es la de la segmentación, que obviamente busca más bien mercados de nicho, pero que siempre también tiene que enfrentarse a un dilema de, bueno, ¿cómo puedo ser competitivo si el nicho es muy pequeño? ¿Cómo puedo encontrar realmente un nicho o un segmento de mercado que sea suficientemente atractivo para que dé para pagar los gastos del negocio y deje ganancia? Entonces, esto es lo clásico. Luego, otro tema estratégico que hay que tomar en cuenta, yo en estos días compartí a la lista de correos, a la gente que está suscrita a mi lista de correos o en el WhatsApp, los que están conectados deben recordar que yo compartí un artículo que habla de que decía tres maneras de ver a los competidores. Y una era la rivalidad tradicional. ¿Qué es esta? Que es simplemente, bueno, yo me voy a competir con esta gente, los veo como ese concepto bélico de los negocios, como que lo veo como un enemigo, y entonces yo al enemigo lo combato. Eso es muy asociado a estos libros de gerencia o a estos libros como el de la guerra, el arte de la guerra, que asemejan al mercado competitivo con conceptos bélicos. Entonces, la rivalidad tradicional es, bueno, me diferencio, soy más barato o me quedo con un nicho de mercado. Esa es una manera de ver a los competidores en el sentido tradicional. Luego hay otra manera de ver a los competidores que es interesante, que es la competencia, que es un concepto también que es clásico, pero que rompe un poquito el esquema tradicional de ver al competidor como un enemigo. Aquí probablemente vendría más bien el término de frenemy. En vez de friend o enemy, es como esa conjunción de frenemy, que es esa conjunción entre amigo y enemigo. Es decir, sí, definitivamente el competidor sigue siendo un competidor con el que estoy luchando por una porción del mercado, pero puede ser un amigo o un aliado para determinados objetivos. Entonces, en este caso, hablo de la competencia. Entonces, ¿cuándo conviene cooperar? Porque eso podría ser una pregunta muy legítima. Oye, ¿por qué yo coopero o por qué debería cooperar con mis competidores? ¿O cuándo merece la pena hacerlo? Entonces, aquí hay tres situaciones en las cuales podría ser recomendable ser más frenemy que enemy. Uno es cuando quiero desarrollar el mercado. Por ejemplo, hoy día esto podría ser perfectamente viable en muchas categorías en donde estamos creando el negocio, en donde hay que crear un espacio y a veces hacerlo solo es mucho más costoso o más complicado. Entonces, desarrollar el mercado. Eh,
Ahí lo que queremos es estimular la demanda. Es una situación donde podríamos aliarnos a otras empresas similares a nosotros. Por cierto, que estos espacios de cooperación pueden ser nuevos espacios o pueden ser también espacios que ya existen, como los gremios empresariales. Aquí también puedo aliarme con mis competidores para buscar eficiencia. Por ejemplo, vamos a exportar. Entonces, si nos aliamos, aprovechamos ciertas economías para contratar abogados, investigadores de mercados, consultores, hacer gestiones, tener oficinas comunes, y eso nos hace más eficientes. Me gusta mucho el ejemplo de nuestros aliados de Grupo Diarios de América, que están en Miami, que es una asociación de periódicos, tienen los periódicos más importantes de América Latina, y ellos están aliados y tienen una oficina en Miami, en donde ellos se comercializan, porque allí terminan siendo aliados para vender sus espacios a los clientes que están en ese mercado. Entonces, eso es un ejemplo de una cooperación o una competencia para buscar eficiencia. Y cuando te quieres defender de amenazas comunes, esto, bueno, es muy común cuando quieres negociar con el gobierno. Hay un ejemplo en positivo muy interesante que es el de God Milk, ¿no? Cuando tú te quieres defender de otros enemigos que no son tus competidores, sino que son otros sustitutos de tu producto. Hoy día es muy común los sustitutos de la leche. Leche de soya, leche de coco, leche de avena, leche de almendras, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo hago yo para enfrentarme a esa amenaza si soy un productor de leche? Entonces me tengo que poner de acuerdo con otros productores de leche para unirnos ante esa amenaza externa. Entonces eso lo podríamos encontrar muy comúnmente hoy día. Y la amenaza común puede ser eso, un sustituto. Aunque también puede ser que un poco lo que vemos en un caso como el de Venezuela, empresas que se alían para discutir, para negociar, para buscar una solución a problemas como el tema de la piratería o de las importaciones que no cumplen condiciones y se convierten en competidores desleales. Así que esta es otra manera de ver a la competencia y bueno, es muy importante. Y la tercera, que es cuando decimos a nivel estratégico, bueno, no le voy a prestar atención a la competencia, más bien voy a buscar un espacio nuevo. Es la famosa estrategia del océano azul, es competir sin competencia. Eso es verdad y no es verdad, porque la competencia, vamos a decir, nosotros podríamos decir, bueno, sí, definitivamente queremos buscar un espacio en el mercado, pero para buscar ese espacio tenemos que entender muy bien cuáles son los espacios que existen y con quién competimos y cuáles son las fortalezas y las debilidades de esos competidores y dónde puede haber espacios donde no hay competencia. Entonces, para poder descubrir el océano azul, tenemos que conocer muy bien el océano rojo. Y sabemos además que estos océanos azules, obviamente, por ser azules, todo el mundo al final va a querer estar allí, entonces no son necesariamente océanos azules por siempre, entonces siempre tenemos que igual estar preparados de cómo nosotros nos vamos a mantener allí o por cuánto tiempo nos vamos a mantener allí sin competencia. Así que, bueno, este esquema no lo voy a explicar en detalle, pero un poco el corazón de esta estrategia es cómo yo puedo hacer cambios, reduciendo, eliminando cosas o creando o incrementando elementos en una nueva oferta de valor, ¿no? Así que esto también es otra manera de ver. Ok, vamos a entrar un poquito ya entonces en un tema más operativo, más de, bueno, ¿cómo aterrizo esto? Porque definitivamente están dadas las condiciones para, para que exista esa mayor rivalidad y está existiendo en muchas industrias, o en unas más que otras, y esto tiene unas implicaciones en la estrategia. Pero ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definitivamente identificar a los competidores, ¿verdad? A mí me gusta primero compartir esto, que son lo que yo llamo los 3 principios básicos para poder analizar a la competencia o recoger información de la competencia. Entonces, lo primero, ¿por qué el número 1 tiene que ver con conocer las necesidades? Las necesidades, en este caso me refiero a las necesidades que tenemos, porque no se trata de analizar a los competidores por analizarlos, sino se trata de realmente entender cuáles son las preguntas, cuál es el problema de negocio, qué es lo que nos, yo siempre lo digo así,
cuando alguien me pide, oye, quiero reunirme contigo para una consulta, una consultoría, entonces yo le digo, bueno, ¿qué te ocupa? ¿Qué te quita el sueño? Entonces, lo primero es entender eso. ¿Qué decisiones necesitas tomar? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te ocupa? Entonces, ese es el número uno. Si yo tengo eso claro, entonces es más fácil que yo identifique claramente qué necesito saber de la competencia o de los competidores y de cuáles competidores. Entonces, eso es lo primero, conocer un poco dónde estoy, qué necesito, qué decisiones necesito tomar. Segundo, comenzar la búsqueda en casa, porque en vez de salir a lo loco a buscar información, simplemente es entender, oye, cómo respondo a esas preguntas del número uno con lo que tengo. Por ejemplo, si yo defino claramente qué decisiones necesito tomar, bueno, vamos a reunirnos con nuestra gente para tratar de responder esas preguntas con lo que tengo. La fuerza de ventas conoce demasiado del mercado y ni siquiera estoy saliendo de la puerta para afuera. Entonces, déjame sentarme con mi equipo de ventas, por ejemplo, para entender qué están viendo ellos en la calle, en los canales, y empezar entonces a ver de afuera hacia adentro cómo responde esas preguntas. Y en tercer lugar, una vez que, bueno, ya definí lo que necesitaba, identifiqué la información interna, que es la más barata y la más rápida, y luego sí me tuve que aventurar a buscar información mediante, por ejemplo, monitoreo en medios sociales, analítica, estudios de mercado, etcétera, etcétera. Bueno, es muy importante triangular esa información. ¿Qué significa triangular la información? Validar que esa información que tengo realmente es confiable. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, voy a tomar decisiones y necesito triangular. Esa triangulación será mayor o menormente requerida dependiendo de la calidad o de la importancia de las decisiones que estoy tomando. En la medida que estoy tomando decisiones mucho más relevantes, obviamente tengo que ser mucho más cuidadoso con la calidad de la información que estoy obteniendo. Y eso nos lleva entonces a una de las primeras cosas que tendré que hacer, que es definir la competencia. Esto es importante y esto nos lleva a este tema de ese concepto de la miopía del marketing, que acuñó este autor en su artículo famoso de Harvard Business Review, donde decía, oye, el competidor o nuestro negocio no tiene que ver con el producto, sino que nuestro negocio tiene que ver con la necesidad que satisface nuestro producto. Entonces, si yo me enfoco en un producto, me enfoco en una tecnología, en un soporte, en algo que puede que simplemente cambie y yo me quedo viendo para dónde no es. Entonces yo me tengo que enfocar en la gente, en lo que la gente necesita, cuáles son sus necesidades, sus aspiraciones. Entonces cuando yo trabajo con ese enfoque, yo me voy a la parte de arriba del embudo, que generalmente el concepto es muy amplio, porque bueno, si hablamos de, ya aquí le voy a poner un ejemplo, Netflix. Netflix es una empresa que compite en el sector OTT, over the top. Compite con Disney Plus, compite con HBO Max, compite con eh, Amazon Prime, etc. Resulta que, bueno, eso es el enfoque de la categoría, el que está abajo, gente que se parece a Netflix, empresas que se parecen a Netflix. Y ese análisis es muy valioso, son para decisiones de corto plazo, y defines a los clientes como los que te están comprando a ti o que ya están en la categoría. El problema es cuando ya tú empiezas a decir, bueno, ya va, pero Netflix, ¿qué necesidad satisface? Entretenimiento. Ah, entonces, pero entretenimiento también es el cine, entretenimiento también son los restaurantes, entretenimiento también son los centros comerciales, entretenimiento también son los videojuegos. Entonces empiezas a ampliar eso. Y eso es cuando te empiezas a mover hacia arriba en el embudo, que te vas como al otro extremo. Entonces, que es muy útil también para decisiones más estratégicas de mediano o largo plazo, pero, y que además es muy útil para poder identificar oportunidades o amenazas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que bueno, para cosas de corto plazo, obviamente nos enfoquemos en la categoría, en esas empresas que se parecen a nosotros, pero cada cierto tiempo no dejemos de ver hacia arriba, no dejemos de ver al enfoque amplio, no dejemos de hacernos la pregunta,
qué necesidad pretendemos satisfacer. Y eso nos puede ayudar a identificar oportunidades y amenazas. Así que esa es un poco la idea. Yo siempre lo ilustro con los nadadores. En la categoría somos nadadores de pileta, de piscina, en donde buscamos la eficiencia y vamos al grano. Déjame comparar con los competidores que se parecen a mí. Si soy un supermercado, con otro supermercado. Pero en la medida que yo me quiero planificar, quiero identificar oportunidades de más largo plazo, pues me voy hacia arriba y empiezo a ver qué necesidad realmente yo estoy satisfaciendo y qué otras empresas, aunque no estén en la industria, satisfacen las mismas necesidades. Ok. Aquí, entonces me puedo empezar a preguntar y decir, bueno, ¿cómo entonces analizo el competidor? Ya que lo identifiqué, ya lo tengo definido. Entonces aquí, un framework que es muy interesante es el de Porter, otra vez Porter, que dice, bueno, hay 4 cosas claves que yo tengo que conocer de mi competencia. Por un lado, las estrategias actuales de estos competidores. Es decir, cómo están compitiendo estos competidores, la forma en que compiten y cuáles son sus capacidades, es decir, sus fortalezas y debilidades. Fíjense que los 2 temas que están del lado derecho son muy observables. O sea, la mayoría de nosotros, si yo les hago una encuesta, probablemente ustedes van a saber claramente cuáles son las fortalezas y las debilidades que ustedes tienen y que sus competidores tienen. Ah, mira, mi competidor tiene tiene buen conocimiento de marca, es una marca de trayectoria, es una empresa que tiene músculo financiero, tiene buena distribución. ¿Qué debilidades tiene? Ah, mira, la tecnología que está utilizando no es una tecnología de punta, tiene temas laborales. Eso es fácilmente observable. En cuanto a la estrategia también, porque es muy difícil hacer negocios sin comunicar, sin mostrar. Entonces, y hoy día que además estamos en las redes, estamos en internet, es muy fácil identificar la estrategia. Por ejemplo, si ustedes van a un mercado y ustedes ven el empaque y ustedes ven el precio de un producto, eso puede permitirnos fácilmente saber cuál es la estrategia. Nada más con el precio podemos saber a qué segmento de mercado esta compañía se está dirigiendo. Entonces, la estrategia es observable. Es difícil que alguien haga negocios. Quizás es más difícil en el B2B, pero en el B2C es más fácil de observar. Incluso con la publicidad, con las comunicaciones, etc. Así que esta es la parte de la derecha, de los 4 elementos, los 2 más fáciles de identificar. Los de la izquierda son un poquito más complejos porque, bueno, ya tienen que ver con cosas que no estamos observando, que podemos presumir, pero que son un poco más complejas. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos de la compañía? ¿Hacia dónde va? Obviamente con las acciones podemos saber también la dirección. Entonces podemos presumir cuáles pueden ser los objetivos futuros. Oye, esta empresa con ese precio probablemente no tiene rentabilidad. Entonces su estrategia es comprar market share. Entonces obviamente podemos pensar de que esa empresa quiere tener una posición dominante en el mercado, etc. Y los supuestos son muy importantes. Los supuestos también los podemos presumir porque yo siempre bromeo, los analistas vamos a varias compañías o la gente va a los mismos eventos, entonces es el mismo economista que les está diciendo cómo se va a comportar la economía, cuáles son los escenarios, o les vamos a contar acerca de las tendencias del mercado. Entonces la mayoría, por lo menos los supuestos acerca de la industria y del mercado son muy compartidos. La mayoría ahorita sabe que se espera que la economía venezolana crezca el año que viene y además sabemos más o menos en dónde están los escenarios de crecimiento. Así que los supuestos sobre la industria también los podemos presumir o estimar. Entonces, este es un framework que, por cierto, podemos incorporar al webinar anterior que hice yo con Irene para hablar de los frameworks que tienen que ver con marketing, que es un framework yo de hecho lo incluí, pero lo completé. Lo que pasa es que ahorita para efectos de explicación lo dividí. Puse primero estas 4 y luego otros 3 que yo agrego, obviamente, con elementos clave del mercado, porque mi enfoque siempre es muy desde la perspectiva del cliente. Entonces, si yo quiero analizar un competidor, yo quiero completar eso con temas que tienen que ver mucho con lo que ven los clientes. Y el primero, bueno, definitivamente yo quisiera saber con qué clientes en qué segmentos de mercado estoy compitiendo, porque fíjense que hablamos de competidores en general,
pero yo puedo tener competidores distintos dependiendo de un segmento de mercado donde me encuentro. Entonces, por eso es que es muy importante cuando yo analice a un competidor, entender qué clientes quiere ese competidor, a qué clientes se está dirigiendo ese competidor. Y eso puede ser muy útil a la hora de saber en qué espacio de mercado me voy a ubicar yo, en donde puede haber menor rivalidad. O incluso saber dónde yo, si yo no soy el líder, dónde yo necesariamente, o dónde podría yo no querer estar. Y prefiero utilizar una estrategia cabeza de playa, en donde yo me voy a buscar un tipo de clientes que no incomoda al líder, porque no quiero represalias. Entonces, esa información es valiosa para tomar decisiones y para diseñar estrategias. Obviamente la propuesta de valor, porque fíjense que cuando yo diseño mi estrategia de valor, yo quiero que esa propuesta de valor sea diferenciadora, ese es el apellido, ¿verdad? Entonces yo tengo que entender cuál es la propuesta de valor de los demás o de los principales competidores para yo también entender qué es lo que ellos están ofreciendo y qué tan distinto es de lo que yo estoy ofreciendo. Y en tercer lugar, ¿cuál es la verdadera entrega? Aquí hablamos de calidad del producto, porque es una concepción clásica, pero puede ser la calidad del producto o servicio, o puede ser la experiencia. ¿Qué se está entregando? Eso también es súper valioso a la hora de analizar un competidor, porque a veces hablamos de la calidad ingenieril. Yo siempre me reúno con clientes y a veces me bromeo porque todos los clientes dicen, no, mi producto es el de mejor calidad o mi servicio es el de mejor calidad, pero ¿es realmente el de mejor calidad? ¿O realmente está medido con respecto a lo que tiene que medirse? Porque a lo mejor los clientes no les interesa la calidad ingenieril. Los clientes quieren es la experiencia. Entonces yo me estoy centrando en la calidad ingenieril, calidad física del producto, cuando la gente está dándole peso a otras variables. Entonces definir qué estamos entregando y qué es importante para ese cliente va a ayudar mucho. Así que por eso con eso completo este framework, que son las 7 preguntas que yo creo que es importante que nos hagamos sobre los competidores. Nosotros cuando hacemos la consultoría en Useful y ahorita estamos empezando a ayudar a algunos clientes con estos temas, a entender la competencia, porque era algo que estaba empolvado, creamos un framework con esto, en donde es un formato donde nosotros buscamos completar la información, es como un rompecabezas que vamos armando para poder entonces entender a los principales competidores y sobre todo las implicaciones que eso tiene para nuestra estrategia. Porque en el fondo esto no es solamente saber por saber, sino es qué implicaciones tiene eso para mis estrategias. Y no solamente defensivamente, sino ofensivamente. Es decir, me meto con este tipo de clientes o no me conviene. ¿Dónde puede haber espacios en donde no incomodo a nadie y puede haber una excelente oportunidad de diferenciarme y de tener mayor rentabilidad? Entonces, esas son decisiones prácticas que apoyan. Así que bueno, y para cerrar, quiero poner un ejemplo, esto, y ya después le dejo abierto un poquito y reviso el chat para ver preguntas que pueda haber sobre esto, pero me gusta mucho enfocarlos desde el punto de vista de la investigación de mercado, porque la mayoría de las empresas hacemos estudios de mercado. Y digo hacemos porque yo ahorita, de hecho, estoy haciendo una encuesta que probablemente a algunos de ustedes, que son mis clientes, les llegó para preguntarles cuáles son sus problemas, dónde están poniendo el foco, qué temas les interesan, dónde los podemos ayudar, qué información necesitan para tomar decisiones. Entonces, como la mayoría de las empresas hacemos en mayor o menor medida investigaciones de mercado, o deberíamos hacerlas, quise poner un ejemplo enfocado a esto porque es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos apalancarnos en estos estudios de mercado que ya hacemos para contribuir con un conocimiento de los competidores desde la perspectiva de los clientes? Que no es cualquier cosa, que obviamente es muy importante. Entonces, les pongo un ejemplo. Una situación que puede ser muy común para muchos de nosotros. Las ventas del producto o del servicio están creciendo menos que las de los principales competidores o menos que la economía o que lo que está creciendo el mercado. Si el mercado crece 7% y yo estoy creciendo un 4 o un 5, entonces significa que me estoy diluyendo, ¿verdad? Mi share se está diluyendo. Entonces, eso puede estarnos pasando en una zona geográfica determinada, puede ser una situación muy común para alguna empresa o para muchos de nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que si no tomo medidas,
definitivamente me voy a diluir, voy a perder participación de mercado en el mediano plazo. Así que eso podría ser una situación que yo aquí la planteo de manera ficticia, pero que, bueno, podría ser una situación que nos pase a cualquiera de nosotros. Entonces, fíjense cómo yo, una vez que tengo esa situación, cómo yo esto lo parto en pedacitos. Esto es lo que yo hago con mis clientes cuando me piden ayuda, cuando me plantean un problema. Ayer fue un día muy activo. Ayer tuve 3 reuniones con unos clientes que tenían problemas y me llamaron para pedirme ayuda. Entonces yo lo primero que hago es, bueno, entender muy bien ese problema. Aquí lo simplificamos muchísimo, pero es entender muy bien ese problema y sus implicaciones y luego formular hipótesis. Fíjense que esa pérdida de participación de mercado que se está dando en esa región puede ser debido a varios factores. Hipótesis número 1, bueno, el producto de la competencia es mejor. Hipótesis número 2, existe una brecha de precio, o sea, y el consumidor está, o el cliente, si es B2B, que está sensible al precio, está comprando una oferta más económica. Hipótesis número 3, nuestra distribución no es tan buena, no estamos en el punto de venta y por eso no estamos desempeñándonos mejor en las ventas. Y el número 4, bueno, hay un tema de imagen de marca, de diferenciación de marca que está trabajando la competencia y está siendo mejor, está cerrando más negocios porque está siendo más considerada, tiene un mejor funnel que el que tiene nuestra empresa. Entonces, esas pueden ser 4. No son todas las opciones, pero 4 típicas que podrían tener que ver con precio, con calidad, con distribución y con marca, ¿no? Son hipótesis. Bueno, yo para contrastar esa hipótesis, para validar si esa hipótesis tiene asidero real o no, tengo que tener información. Entonces ahí luego lo aterrizo. Bueno, la hipótesis de que el producto de nuestra empresa tiene menor calidad, lo voy a contrastar con una información que es con el desempeño del producto. Es decir, vamos a comparar el producto vis a vis con la competencia y esa es la información que me va a permitir contrastar. ¿Cómo eso lo puedo saber? Bueno, con un estudio de mercado, bueno, con una prueba de producto. Por ejemplo, un blind test podría ser perfecto para esto, en una locación central. Eso es una típica investigación por muestreo en central location para poder medir cómo la gente evalúa la calidad del producto. Si fuera un servicio, vamos a suponer que es una institución financiera, bueno, podemos hacer un mystery shopper, que sería un estudio que me puede decir para un comprador misterioso cómo les fue en nuestra agencia o nuestra sucursal versus a la sucursal de la competencia, con el que estamos perdiendo mercado. Entonces, ese es un ejemplo para la primera hipótesis. Para la segunda, en cuanto a los precios, bueno, tengo que saber cómo son los precios y eso lo hago a través de la recolección de información en puntos de venta con la observación. Eso lo hacemos mucho para nuestros clientes, básicamente monitoreando precios en puntos de venta, por ejemplo. La competencia tiene mejor distribución, bueno, ahí podemos contar con un store audit para ver simplemente qué información necesito, la distribución numérica, cuál es la distribución numérica del producto versus la competencia, y eso me permite, a través de esa información que es el store audit, tomar la decisión o saber si esa hipótesis tiene sentido o no. Y en cuanto a la publicidad, bueno, definitivamente estudio en el consumidor para medir la recordación, para medir la tasa de conversión en cada una de las etapas del funnel, si me conocen, si me consideran, si me han probado, si me compran o me han adoptado y qué tanta lealtad o recompra hay con mi producto versus la competencia, que en un estudio típico de U&A lo podemos medir. Entonces, esto es un ejemplo. Por cierto, no siempre termina siendo una sola hipótesis ganadora, a veces puede ser una mezcla de factores, pero es un ejemplo de cómo yo un problema de negocio lo traduzco en hipótesis, lo aterrizo en información que necesito y en este caso, como el ejemplo les dije que lo voy a enfocar con la investigación de mercado, busco resolverlo con los estudios de mercado. Puede no ser así, puedo buscarlo, puede ser otro tipo de información que yo tenga que indagar de otra manera, por ejemplo, utilizando redes sociales, utilizando analítica web, analizando la propia data que tengo en mi sistema ERP, etcétera, etcétera. Y aquí les dejo finalizando una herramienta que me gusta mucho, que la he utilizado mucho. Nosotros utilizamos mucho el conjoint analysis como una técnica de investigación o de análisis multivariado
para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones de, por ejemplo, de diseño de productos. Pero aquí lo interesante, yo estudio economía y siempre digo que el análisis de conjunto es lo más parecido en la práctica a las curvas de indiferencia, que me ayudan a construir la estructura de preferencia de los clientes, un modelo a modelar. Y esto puede, de hecho lo hemos utilizado mucho, no solamente en estudios tradicionales de mercado para, por ejemplo, diseñar un producto, sino también para poder simular la respuesta o la preferencia de los clientes ante variaciones en el mercado. Y por cierto, esas variaciones pueden ser respuestas de los competidores. Por ejemplo, ¿qué pasa si el competidor aumenta o baja los precios? Entonces ahí yo puedo ver cómo cambia la preferencia por las distintas marcas. O qué pasa si yo afecto una característica de mi producto o cambio el precio, cómo se cambia esa preferencia. Y simulo posibles respuestas de los competidores, que por cierto las puedo construir o las puedo simular, no a lo loco, no en abstracto, sino con base a este conocimiento que armé con el análisis de estas preguntas clave. Entonces, con esto estaría haciendo un modelo que me permite simular posibles resultados y posibles represalias o respuestas de los competidores. Entonces, es una manera práctica y económica de hacer estos análisis. Así que, bueno, básicamente quería como aterrizar este análisis de los competidores con el tema de investigación de mercado, porque es el que a veces es el que más utilizamos y que lo asociamos solamente a los clientes, pero que desde la perspectiva de los clientes podemos aprender mucho de los competidores, porque los clientes son los que más saben de los competidores, porque son los que utilizan sus productos, sus servicios, van a sus tiendas, etcétera, etcétera. Termino aquí con esta frase de Tony Robbins que dice que anticiparse es el poder más importante. Los perdedores reaccionan, los líderes se anticipan. Y una de las cosas claves que nos permite el análisis de los competidores es anticiparnos. Es decir, como este jugador de ajedrez, yo no juego muy bien ajedrez, me gusta mucho, pero soy un jugador básico de ajedrez y yo básicamente veo una jugada, pero los buenos jugadores de ajedrez anticipan muchas de las posibles jugadas del contendor y eso es lo que hace a esos ganadores en ese juego como el ajedrez, que es un juego de estrategia. Así que yo lo que quiero invitarlos es a que, bueno, tomen en cuenta esta información y que esto lo puedan aplicar, que no se convierta en un turismo o en saber por saber, sino en que podamos utilizar este tipo de análisis para poder diseñar mejores estrategias, lo que llamamos estrategias duras, que son las estrategias que nos permiten no solamente ganar en los distintos escenarios de entorno, sino también en los distintos escenarios de reacciones de la competencia o de acciones de los competidores. Así que, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y ya con esto finalizo lo que les quería compartir. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo voy a estar leyendo por aquí. No sé si ya hay algunas cosas. Por aquí me Hay dos escribe... preguntas en el ¿Cómo no? módulo de preguntas. Ok, vamos a ver. Hay una pregunta aquí de Eric Peo que dice, la competencia actualmente, muchos se basan en el precio, pero tienen un límite y nos debemos enfocar en nuestro nicho y dar más valor, pero muchas veces no se aprecia. Sí, el tema de precio, la competencia en precios es una competencia muy peligrosa, ¿verdad? Porque es una competencia donde al final todos pierden, porque al final lo que hace es muchas veces destruir valor en el mercado. Entonces, aquí ayuda muchísimo, Eric, y el resto de las personas que nos están escuchando, que cuando vamos a diseñar estrategias en estos mercados, entendamos muy bien cuál es la elasticidad precio de la demanda, porque a veces nos metemos en una competencia en precios sin entender cuál es la elasticidad precio de la demanda, que por cierto la podemos estimar o emular con un análisis como el conjoint analysis. Yo tengo unas experiencias fabulosas en productos de consumo masivo que hemos ayudado a tomar decisiones de precios basándonos en modelos de conjoint analysis, no solamente a nivel nacional, sino incluso por región, porque la demanda es distinta dependiendo de la región. Y los competidores que tienen equity de marca distinto, distribución diferente, en cada región también cambia. Entonces es muy importante entender esa estructura, o mejor dicho, esa elasticidad precio de la demanda a la hora de competir en un mercado donde el precio es importante. Entonces no compitamos inocentemente, simplemente inventando los precios, sino que mejor aún
entendamos esa estructura de preferencia y así sabemos si realmente nos conviene entrar en esa competencia de precios o hasta dónde podemos llegar. Y también un mensaje para los que tienen marcas conocidas, que a veces sobreestimamos el equity de la marca. Entonces, el price premium tiene un límite, sobre todo en un entorno o en un mercado en donde hay desapego de marca. Entonces, a veces el ego hace, oye, no, mi marca es la más conocida, entonces yo soy el líder y puedo cobrar un price premium. Sí, pero ese price premium se ha ido acortando. Entonces, ¿cuánto debe medir ese price premium? Eso también lo podemos estimar. Exactamente cuánto podemos cobrar de más si tenemos un equity de marca que la gente aprecia. Entonces eso también se puede estimar. Entonces es un tema importante, así que muy bien que Eric lo haya colocado allí. Vamos a leer a Alexis Bolívar, que dice, en el caso de que la amenaza es de un ente regulador, ¿cómo se podría hacer una estrategia de competencia con la competencia para, bueno, cuando estás compitiendo con con una empresa pública, es complejo, es más complejo, por supuesto. Entonces, y por cierto, no siempre analizar la competencia significa que vamos a poder tener las respuestas o que vamos a tener todas las fichas para mover y poder terminar ganando el juego. A veces se trata de minimizar la pérdida, a veces se trata de tener la estrategia que nos funciona mejor en un escenario desfavorable. Entonces, por ejemplo, hoy día en el mercado venezolano hay competencia desleal. Entonces, el análisis de la competencia o de los competidores no puede resolver un problema de competencia desleal. Este es un problema que va más allá de lo que podemos hacer nosotros como empresarios, definitivamente. Así que esto no es milagroso y no resuelve todos los problemas, pero sí ayuda mucho a entender qué posibilidades tengo. Y a veces estamos jugando ajedrez, volvemos al juego del ajedrez, y bueno, definitivamente la partida no tiene muchas opciones, pero siempre lo mejor es saber qué opciones tenemos. Entonces, aún en ese caso, este tema de la competencia desleal es muy dramático en muchos sectores. Así que es muy importante. Lo tomo cuando Lexis habla del regulador, porque en este caso no, nadie había comentado todavía el de la competencia desleal, pero bueno, de eso se trata, de saber qué opciones tenemos, ¿ok? Para tomar las mejores estrategias. La estrategia dura no es necesariamente la estrategia que nos va a llevar a, no es la estrategia deseada, es la estrategia que me permite hacer lo mejor que pueda con lo que tengo y con las condiciones de mercado que tengo, ¿ok? Y a veces esas condiciones definitivamente no son favorables, y eso es una realidad. Y eso va más allá de lo que podemos hacer nosotros. Ricardo, que había escrito en el chat, y ya veo que planteaste acá. ¿Cómo hacer un análisis o preanálisis estratégico de un nuevo producto que los clientes no conocen o no saben de él? Sí, bueno, fíjate que la técnica del conjoint análisis es una buena manera, porque al final es verdad que tú puedes encontrarte con un cliente que puedes estar hablando de un producto que no existe en el mercado, pero tú sí puedes, fíjense que en ese ejemplo que les puse de las hipótesis, eso lo he hecho yo con muchos clientes, cuando vamos a medir algo que no existe, pero hay que agarrar ese producto, ese concepto que estamos creando, lo partimos en pedacitos y evaluamos cuál es la disposición y cuáles son las reacciones de los clientes ante esos componentes. Entonces yo puedo presumir posibles respuestas. E incluso con técnicas como el conjoint análisis, yo puedo simular, es lo que llamamos una pseudo realidad. Que por cierto, yo puse un análisis muy tradicional que es el conjoint, pero nosotros podríamos incluso hasta crear o utilizar ambientes virtuales, volviendo a estos conceptos del metaverso, y simplemente simular unas condiciones que no existen en la realidad. Pero yo quiero medir cómo la gente reacciona ante ciertas condiciones, aunque sean condiciones conceptuales que no necesariamente existen en el mercado. O sea que sí se puede. Obviamente, como toda estimación, tiene sus riesgos, tiene su alcance. Así que sí se puede, Ricardo, existe la manera de hacerlo. Obviamente, con sus limitantes de cualquier técnica de medición que vayas a utilizar, ¿no? Que tiene su alcance y sus condiciones bajo las cuales es válido.
Por aquí tenemos otra pregunta de un asistente anónimo. El punto que te refieres que hay un bajo porcentaje de preferencia de marca, ¿es una ventaja para los nuevos jugadores del mercado o no necesariamente? ¿Cómo se puede apalancar una empresa en este punto? Sí, fíjense, el deterioro, el desapego de marca, como lo llamamos nosotros en esa tendencia, obviamente es una oportunidad para los entrantes, porque significa que el consumidor está abierto a probar, está dispuesto a probar. Ahora, eso no significa que el consumidor, no podemos confundir esto con que el consumidor no valora la calidad, con que el consumidor no tiene su corazoncito y termina prefiriendo cosas. Lo que significa es que el consumidor de hoy es un consumidor, un comprador de valor y está mucho más cuidadoso, es menos leal a ciegas, ¿ok? Pero no significa que el consumidor no tenga, incluso no sepa que hay marcas que representan unas propuestas de valor que él puede apreciar. Lo que significa es que él está abierto a probar y eso siempre va a ser una buena oportunidad para el que llega, ¿ok? Pero el que llega tiene que llegar con una propuesta de valor que tenga con qué, que tenga con qué competir, que tenga cómo ganar, ¿ok? Así que espero responder. Sonia Aguirre, mi amiga Sonia, después de la etapa de COVID, ¿cuáles serían las oportunidades que algunas marcas o empresas han aprovechado para salir adelante con mayor efectividad? Bueno, cuando los mercados cambian, cuando hay muchos cambios en el comportamiento del consumidor, eso es lo que hacemos nosotros y lo que yo vengo haciendo hace 30 años. Analizamos los consumidores, analizamos los mercados, vemos los cambios y con eso ayudamos a que las compañías identifiquen las oportunidades. Así que es importante que, que en mercados que son altamente cambiantes, Anita, no me quites la pregunta hasta que cierre, por si acaso quiero releer. Es importante que nosotros analicemos muy bien el contexto, los cambios en el comportamiento. De allí vienen las oportunidades. Para analizarlas y accionarlas. ¿Ok? Así que hay muchas oportunidades que se han derivado de esta crisis. Porque las crisis lo que hacen es romper. O sea, las crisis vienen porque la manera de resolver los problemas o la manera como se hacen las cosas ya no funciona muy bien. Entonces, ese es el caldo de cultivo para las oportunidades. Han prosperado negocios, ahorita, por ejemplo, que tienen que ver con la telemedicina. De hecho, mi amiga Andrea, que estaba conectada, que están en el sector salud, ahí se han generado grandes oportunidades que se derivaron de esta crisis. En el comercio electrónico, etcétera, etcétera. Bueno, con la migración masiva en el caso de Venezuela, con el caso de nuestros amigos de Zoom y estas oportunidades de remesas. Entonces, la crisis se da porque la forma de resolver los problemas ya no está funcionando, pero eso representa grandes oportunidades. Pero para identificarlas hay que monitorear y entender muy bien los cambios y dónde están las necesidades. A veces vemos los perdedores y vemos lo malo del cambio, pero no vemos la gente que ha surgido, la gente que ha ganado, la gente que ha aprovechado la oportunidad y está resolviendo los problemas. Edwin y SEA, la competencia por calidad, ¿cómo debe funcionar? Bueno, lo primero que tenemos que empezar, Edwin, es por definir la calidad, porque la calidad es muy relativa. La calidad no es la calidad ingenieril, no es la de la norma, la de la norma ISO. La calidad es la que percibe el cliente. Entonces, mi recomendación es que empezaría por definir la calidad. Eso es algo que siempre hacemos con los estudios de mercado, es como nuestra tarea número uno. Vamos a hacer un estudio, vamos a ver de qué trata la calidad. No poner la pregunta en general, porque al final no podemos estar hablando, puede haber un problema de validez, podemos estar hablando de cosas distintas. ¿Okay? Es un buen punto el que tú planteas aquí. Oliver, a la orden, Oliver Sequera. Tengo un detalle de venta de repuesto, la competencia era poca y ahora es considerable. Quiero pasar a estrategia de volumen en lugar de margen, pero no sé por dónde empezar. Empezar por los artículos que más rotan estaría bien. Bueno, eso es una estrategia paretiana, ¿no? Que eso puede tener sentido porque te enfocas en los productos que más rotan, en los productos que más y te hace ser mejor. A veces cuando quieres, sabemos que los negocios que tienen muchos SKU, por ejemplo los supermercados, los márgenes suelen ser bajos, obviamente. Entonces, bueno, habría que analizarlo, Oliver. No me atrevería. Puede tener sentido, sí, pero no me aventuraría ahorita a decirte, sí, vete por allí, Oliver, porque eso requiere análisis,
requiere entender qué están haciendo los otros, requiere entender dónde está tu empresa, con qué recursos cuenta, en términos organizacionales y financieros. Entonces sería irresponsable que yo te diga ahorita que te vayas por ahí, ¿ok? Ok, Rodolfo Rodríguez, Carlos, el consumidor estaría dispuesto a pagar más si el servicio cumple sus expectativas, solucione sus problemas y evita etapas de dolor en el proceso de compra. Bueno, yo te diría, Rodolfo, que algunos consumidores, porque hay de todo, hay distintos segmentos de mercado. Y por eso una de las primeras etapas cuando hacemos marketing o cuando hacemos negocios, por cierto, porque eso lo hablé en el club de marketing la semana pasada, el club de marketing de Liesa. El marketing no es de marketing, no es para la gente de marketing. El marketing es una mentalidad de negocio. Y la mentalidad de marketing es entender que hay distintos grupos de mercados, que hay distintas necesidades. Y probablemente sí, hay consumidores que están dispuestos a pagar más por un servicio que cumpla sus expectativas. Pero hay otros consumidores que no. Entonces la clave está en identificar esos grupos y decidir, o nosotros hacer el targeting, con quién nos vamos a conectar, a quién le vamos a hablar. Porque si yo le voy a hablar a una gente que no está dispuesta a pagar por más y yo tengo una oferta de valor agregado, voy a fracasar. Entonces, a veces lo que pasa es que estamos hablando de la que no le tenemos que hablar. Así que, pendiente con eso, Rodolfo. Adil Quintero. En términos generales, en la Venezuela actual, el consumidor venezolano está basando su decisión de compra en función de precio o considera la calidad y la marca. Bueno, la misma respuesta de Rodolfo. ¿Qué consumidor? Hay muchos consumidores. De hecho, Data-Analysis hizo una segmentación. Nada más en la parte socioeconómica tenemos muchos grupos, o varios grupos, por lo menos 6, que tienen que ver con su poder de compra y sus expectativas son distintas. Hay distintos mercados realmente. ¿Okay? Y también incluso influye de qué categoría estamos hablando. Así que hay que estudiar el mercado y evitar las generalizaciones. No hay fórmulas mágicas. No hay un live, un webinar donde les vayan a decir dónde está la oportunidad a lo loco, a lo general. Tenemos que identificarlas y construir la propuesta de valor que conecte con ese grupo a la medida. ¿Ok? Si no, los están engañando. Johan Durre, en una rivalidad alta en el sector salud privado, en un mercado deprimido, ¿cuáles podrían ser los drivers de posicionamiento? Sabiendo que siempre la variable de precio es muy relevante. Habría que estudiarlo, Johan. El tema del posicionamiento nos obliga a identificar, por ejemplo, cuáles son los atributos básicos, cuáles son los deseados, cuáles son los superiores, qué cosas hay que estudiar a esos clientes. Nuevamente volvemos a los segmentos y ver dónde están los demás. Ahí sí es muy importante el análisis. Cuando hacemos posicionamiento de marca, sí es muy importante analizar a los competidores, porque tenemos que entender y valorar dónde están las otras marcas para poder encontrar los espacios y decidir dónde queremos estar y cómo nos vamos a mostrar, cómo nos vamos a comunicar. Oscar Rojas, ayer estuvimos presentando un trabajo bien bonito de eso, el equipo de Useful, para un cliente que le hicimos un análisis espectacular con eso. Oscar Rojas, todo negocio debe estar centrado en el cliente y todas las nuevas tecnologías digitales van dirigidas a conocer sus necesidades y expectativas. ¿Qué tanto peso tendría el conocimiento de la competencia? Bueno, mucho, porque la competencia cuando está presente, cuando estamos hablando de mercado de rivalidad, antes no tanto, Oscar, en el mercado anterior, pero ahorita sí, porque las otras empresas están haciendo cosas, están haciendo publicidad, están cambiando los precios, están innovando, están desarrollando canales. Entonces, cambia no solamente el consumidor o el cliente, sino también el competidor está haciendo cosas que hace que a su vez cambien los clientes. Entonces, no tomarlos en cuenta puede evitar que veamos algunas cosas que son importantes. Así que, ahora, el más importante es el cliente, ahí sí estamos de acuerdo. Bueno, ya casi de muchas preguntas, wow, este tema que tengo que decir que es de los que más ha generado preguntas en todos los webinars que hemos hecho. Voy a leer algunas de ellas más. ¿Qué estrategia puedes recomendar? Pregunta Iber Díaz. Cuando los 3 competidores principales son percibidos bien parecidos por los clientes con pequeñas diferencias en sus atributos. Así que el share no se mueve ni crece ni baja para ninguno. Bueno, ahí la estrategia que recomendaría es que trabaje el tema de la marca, de cómo diferenciar la marca y la propuesta de valor, porque son dos cosas distintas, ¿no? La marca tiene que ver con cómo nos ven, con la imagen, y la propuesta de valor es nuestra oferta y cómo nos diferenciamos de la oferta de los competidores.
Entonces ahí, bueno, hay que meterle cabeza, hay que estudiarlo, hay que entenderlo y buscar cómo nosotros vamos a encontrar algo que destranque ese juego para que realmente le demos a los disparadores que hagan que nuestra oferta se diferencie y se destaque. Jacqueline Vanessa, en el mercado local venezolano, ¿cómo ves la facilidad para que la ejecución de estrategias se cumpla? Porque en la mesa directiva se comprende y fluye, y cuando llegan los gerentes de zona, los gerentes de tienda, sus equipos no le dan importancia. Sí, eso es interesante, Jacqueline. La estrategia, una cosa es diseñar la estrategia y otra cosa es ejecutarla y monitorearla. Y hablaba ayer en un live que hice con la gente de Caviar Consultores, eh, donde a ver, yo decía que, por ejemplo, la propuesta de valor y el sales proposition o la propuesta de ventas, a veces los propios vendedores la tergiversan. La tergiversan. ¿Por qué? Porque quieren cerrar el negocio. Y entonces a veces son pragmáticos. Entonces la organización tiene que trabajar mucho en alinear al equipo. Esto, hay un trabajo de alineación del equipo, pero también de seguimiento, de indicadores. No se trata de cumplir las metas por cumplirlas, sino también cumplirlas como se requiere. Por ejemplo, si fijamos. Esa meta de ventas, se me acabó la pila del audífono. Si fijamos una meta de ventas, yo puedo fijar una meta de ventas en general, pero luego tengo que también ponerle condiciones. Esas ventas, ¿de dónde van a venir? ¿De qué segmento de mercado? ¿Cuánto de esas ventas viene de canales digitales? ¿Cuánto de esas ventas viene de nuevos productos? Esas pueden ser condicionantes que yo le pongo a ese equipo, Jacqueline, para que no hagan lo que les dé la gana, sino que cumplan la meta, pero con respecto a lo que a mí me interesa, para que realmente la estrategia se pueda ejecutar en su plenitud. Pero ojo, también estar abiertos a actualizar y a que la estrategia se adapte, porque no todo está escrito en piedra y el mercado es cambiante. Y GEA, ¿cómo competir con productos importados de la China que tienen mejor precio que los productos elaborados en Venezuela? Bueno, depende, hay negocios donde es muy difícil, porque son segmentos donde el precio es lo más importante, y bueno, es complejo, pero dependiendo de cada caso hay que analizarlo y hay que diseñar una estrategia para buscar defendernos, ¿no? Sí, bueno, allí en el chat, Anita coloca, yo les había puesto el teléfono hace rato del WhatsApp. Voy Sí, a... ya lo puse y puse el correo también. Lo pueden ver en el chat. Buenísimo, gracias. Por ahí veo que me han escrito varios ya por el WhatsApp. Obviamente no respondo los mensajes ahorita, pero con calma los respondo. Oraima Jasmira. ¿Qué estrategias podrían funcionar cuando tu distribuidor se convierte en tu competidor en una economía donde las ventas disminuyeron el 50%? Debemos diversificarla. Bueno, este es un tema interesantísimo, Oraima, el tema de la distribución. Ha habido mucha desintermediación. Muchas compañías están yéndose a canales directos. El tema del desarrollo de los canales digitales lo permite, pero eso genera conflictos con los canales. A veces viene del lado de la empresa que desintermedia o se va con canales directos, y a veces viene de parte de los distribuidores que obviamente en un mercado tan chiquitito buscan incrementar su rentabilidad. Entonces, las estrategias de distribución son fundamentales. Y cómo manejar los conflictos con canales, sobre todo cuando vas a usar canales directos, pero también vas a trabajar con distribuidores. Entonces, a veces se ve como antagónico. Por ejemplo, el comercio electrónico con la utilización de canales de distribución. Y sí se puede manejar, pero hay que tener una estrategia que lo considere. Así que es un tema muy actual y muy relevante. Ahorita estamos, de hecho, trabajando un proyecto que tiene vinculación con esto. Ok. Voy a ir cerrando entonces. Para Pedro Leandro, dice, para una startup, ¿cómo obtener evidencia básica de tracción de mercado cuando no se tiene inversión en comparación de una empresa que puede pagar estudios de mercado masivo? Bueno, en estos días, Pedro, a mis alumnos de IESA, de un curso que yo doy que se llama Estrategias Digitales, les di una clase gratuita de cómo hacer investigaciones de mercado para emprendedores. En mi sitio web, Pedro, hay un curso que está en la plataforma de Darren Learning, que dice Investigación de Mercado para Emprendedores. Y ahí yo enseño que los estudios de mercado se pueden hacer a bajo costo.
Obviamente hay estudios de estudios, hay estudios complejos que son costosos, hay estudios más económicos. Por ejemplo, Data Analysis tiene un estudio que se llama encuesta Omnius, que es una encuesta multicliente, que es muy económica, porque llega a nivel nacional y tú pagas por pregunta. La utilizan mucho los emprendedores y las empresas más pequeñas. Pero hoy día hay muchas opciones. Yo te recomendaría que vieras ese curso. El curso lo tiene Dart Learning y cuesta como $30. Y ahí yo doy todas las claves de cómo puedes hacer un estudio. Porque lo que sí no recomiendo a los emprendedores es que se vayan a hacer un negocio sin antes dimensionar el tamaño del mercado. A veces hay una necesidad, pero no hay una demanda. Una cosa es que haya una necesidad y otra cosa es que haya demanda. Demanda es que haya gente dispuesta a pagar por esa solución que tú estás diseñando. Entonces eso hay que medirlo antes de meterse en eso. Alexis García, también habla de startup, muy bien. ¿Cómo obtener evidencia básica de... bueno, es la misma pregunta. Ok. Bueno, ok. Vamos a dejar hasta aquí la sección de preguntas y respuestas. Bueno, había muchas cosas en el chat. Muchas gracias de verdad por toda la gente que se conectó. Muchísima gente conectada, muchas preguntas. Es uno de los webinars donde más han hecho preguntas. Me encanta porque, bueno, esto es un tema que mi equipo y yo pensamos y dijimos, oye, este es un tema oportuno porque estamos sabiendo que está aumentando la rivalidad y se habla muy poco de esto. Habíamos perdido la práctica de competir con esta rivalidad. Así que bueno, yo cierro hasta aquí. Muchas gracias a todos de verdad por haberse conectado y bueno, seguimos en contacto. Les vamos a compartir el video del webinar para que si quieren luego volver sobre alguno de estos temas y por supuesto también las láminas. Así que gracias a todos y buenos días. Yo me quedo aquí unos minutitos terminando de leer los mensajes del chat y buenos días a todos.